Entonces, ahora, con este mismo ejercicio, voy a meter eh, un efecto de reverberación justamente en paralelo. ¿Ok? Estos reverbs de Ableton son buenos, pero hay que moverlos bastante para que no suenen, para que suenen muchísimo mejor, ¿no? La reverberación, bueno, es un efecto acústico, obviamente, es un efecto físico, que tiene que ver con el reflejo del sonido en los recintos, ¿no? O sea, básicamente. Eh, o sea, cuando el sonido viaja a través de uno, o sea, el sonido es una onda mecánica, ¿no? Que viaja a través de algo que se conoce como rarefacción. Eh, y entonces el sonido viaja a través del aire, como todos sabemos, es una onda mecánica que se desplaza a través del aire, o sea, su medio es el aire, y al desplazarse a través del aire, por este tipo de efecto que se llama compresión y rarefacción, que son básicamente movimientos hacia adelante y hacia atrás de las partículas del aire provocadas por la transmisión de la energía en la forma de la energía mecánica en la forma de onda. Entonces, eh, la reverberación justamente tiene que ver con la reflexión de estas ondas, ¿no? O sí, de esta energía en forma de ondas en las paredes de un recinto, básicamente, ¿no? Entonces aquí tenemos una representación. Aquí está un personaje en un podium o lo que sea, ¿no? Emitiendo un sonido, o parece que está hablando, lo que sea. Y entonces tenemos aquí las representaciones de lo que son, o lo que se conocen como los frentes de onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí llega una parte del sonido, como podemos ver, el sonido se emite, llega al frente de onda, choca, por ejemplo, aquí con el techo, y el techo, bueno, obviamente, ahorita voy a hablar de eso, pero tiene que ver con el tipo de material. Si lo refleja, lo absorbe o algún grado entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, si las paredes del recinto son de un material que es como bastante liso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese material seguramente que va a reflejar la mayor cantidad de este sonido, ¿no? O sea, el sonido no va a ser absorbido por el techo, justamente por la naturaleza del material, sino que al tocar el techo lo va a reflejar, ¿no? Y entonces este frente de onda, bueno, se reflejará, ¿no? Y entonces vean que aquí le llega a este personaje, ¿no? Pero obviamente nosotros también funcionamos como fuentes de absorción y de fuentes de reflejo, ¿no? O sea, nuestra cabeza, nuestro torso, la ropa que llevamos, nuestro cuerpo, todo. Entonces va a reflejar y va a absorber el sonido de distintos modos, ¿no? Entonces aquí le llega el sonido a este personaje, y luego aquí se reflejará y se absorberá en cierta parte de él, pero otra parte a lo mejor se vuelve a reflejar y vuelve a chocar aquí con la pared. Entonces hay una compleja interrelación entre absorción y reflexión cuando se emite un sonido dentro de un recinto, ¿no? Entonces, eso no nos va a interesar en este momento porque eso es acústica, pero nada más hay que tener más o menos claro eh, que la reverberación es justamente el efecto, ¿no? del sonido cuando es reflejado en un recinto debido a la naturaleza de los materiales con los que están construidos las paredes bueno, el recinto en sí, ¿no? Solamente entonces recordar puntos clave que serían eh, el recinto tenderá a absorber o a reflejar el material, ¿no? O sea, si por ejemplo este recinto, este techo fuera, no lo sé, de algún material muy absorbente o de una superficie como muy porosa, por ejemplo, entonces
el sonido en vez de reflejarse se va a absorber completamente y aquí no habrá ninguna eh, pues sí, no se va no habrá un segundo rebote del sonido hacia acá abajo, ¿no? Eh, en la vida real, digamos que las salas de concierto tienen que tener en cuenta todo este tipo de comportamiento complejo de la acústica para poder controlar estos efectos, ¿no? O sea, seguramente ustedes han entrado a catedrales y han escuchado este efecto, ¿no? De la reverberación tan grande que existe en las catedrales. Esto es obviamente porque las catedrales en su mayoría están hechas de roca y de roca lisa, ¿no? Entonces, y la forma también tiene que ver la acústica, la arquitectura, perdón, o sea, la manera, la estructura interna de las catedrales hace justamente que se empiecen a crear patrones de reflexión bastante complejos y entonces por eso hablamos y se escucha un eco impresionante, ¿no? Entonces, bueno, les quedará de tarea investigar lo que es una cámara anecoica y una cámara reverberante, que serán como los casos extremos de absorción y reflexión del sonido, ¿no? Entonces, la reverberación, bueno, es un efecto natural. Nosotros como humanos estamos completamente acostumbrados a la reverberación porque es parte de nuestra ecología, nuestra escucha ecológica, ¿no? Eh, por eso en una cámara anecoica, que bueno, tiene que ver con que es una cámara en la que no es completamente absorbente, no hay reverberación, incluso existe una desorientación física, ¿no? O sea, si estamos demasiado tiempo en una cámara anecoica vamos a empezar a sentirnos mal, porque pues hay un efecto ahí que no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, entonces la reverberación es parte de nuestra vida diaria. En este sentido, para la reverberación tenemos, digamos, se divide en dos componentes, el sonido directo, ¿no? Y el sonido, lo que se conoce como early reflections o reflexiones tempranas, ¿no? O las primeras reflexiones. Por ejemplo, eh, este señor de aquí, ¿no? El sonido habla y entonces el sonido directo, por lo general, es el camino más corto que existe entre la fuente sonora y el receptor, ¿no? Por lo general, obviamente va a depender de la arquitectura, pero bueno, entonces siempre hay que hacer la aclaración. Y también si hay algunos objetos y bla, 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 ¿no? También donde esté situado eh, el receptor. Entonces, el directo es básicamente el sonido sin reverberación, ¿no? O sea, que el sonido que se emite de la fuente y le llega directamente al observador o al escucha sin la combinación de las reverberaciones. Las reflexiones tempranas o las early reflections son justamente los primeros reflejos, ¿no? O sea, por ejemplo, este de aquí que le llega es un early reflection. Este de acá ya no es un early reflection porque aquí tenemos una y dos. Entonces, este de aquí ya no es una reflexión temprana, pero este de aquí sí lo es, ¿no? O sea, aquí tenemos uno y le llega. Entonces, todas aquellas primeros rebotes, por así decirlo, del sonido son las reflexiones tempranas, ¿no? Y después tenemos ya lo que serían el tail, la cola o las reflexiones ya secundarias, ¿no? O las reflexiones posteriores que ya tienen que ver con conjunto de reflexiones del patrón complejo de reflexiones que ocurre posteriormente. Entonces, eh, bueno, entonces tiene que ver con toda esta situación. Entonces, aquí de hecho está representada, ¿no? Entonces, vean, aquí esta gráfica nos representa el tiempo, ¿no? Y bueno, esta gráfica es la amplitud. Aquí en X es el tiempo y en Y es la amplitud. Y entonces dice, ok, imagina que ocurre un sonido, ¿no? Un sonido, un pulso sonoro, lo que sea, en el tiempo t igual a 0, ¿no? Entonces aquí ocurre el sonido, ¿ok? Entonces, de aquí a acá, o sea, este tiempo es lo que se tarda el sonido en llegar al espectador o al escucha, ¿no? Y ese es el sonido directo, ¿no?
Entonces aquí a lo mejor, no sé, son 0.1 milisegundos, lo que sea. Y luego entonces llega el sonido directo y luego hay un espacio y entonces empiezan a ocurrir todas estas reflexiones, ¿no? Entonces, pues lo que les decía, primero el sonido directo es el camino más corto de la fuente sonora al espectador o al escucha. Y entonces después empiezan a ocurrir estas reflexiones tempranas, ¿no? Y después ya empieza a ocurrir toda la gama de reflexiones como más complejas, que es ya justamente lo que se conoce como reverberación. Entonces, eh, conforme uno se van cambiando estos tiempos, ¿no? O estas diferencias de tiempos es conforme se van, por ejemplo, emulando las reverberaciones en los recintos, ¿no? Vean, aquí justamente tenemos esto, ¿no? Y bueno, aquí como pueden ver también tenemos lo que habíamos visto en la clase pasada de las envolventes. Aquí tenemos un decaimiento, ¿no? Del sonido. Entonces, bueno, este reverb es un reverb como muy, de nuevo, con parámetros bastante generales. Podemos llegar a resultados muy específicos, o sea, si volvemos los parámetros adecuadamente, obviamente también lo que podemos hacer es directamente irnos aquí a Reverb, y aquí tenemos como ya algunos presets, ¿no? Por ejemplo, si yo borro ese y agarro, por ejemplo, este que dice Concert Hall, ¿no? Entonces, vean, los parámetros están seteados de cierto modo que lo que se intenta es emular cómo sería la reverberación en una sala de conciertos, ¿no? Entonces, ok, rápidamente. Entonces, voy a mandar lo voy a poner un send aquí y lo voy a poner aquí en solo. Entonces, ahí está como emulado, como si nosotros estuviéramos escuchando en la sala de concierto, ¿no? Completamente inmersos en la sala de concierto y como muy alejados. Entonces, aquí hay algo que se llama pre-delay. ¿Qué es el pre-delay? Bueno, es la diferencia de tiempo entre la señal que entra y el momento en el que empieza a suceder el reverb, ¿no? Esto sobre todo sucede mucho en recintos muy grandes, ¿ok? O sea, cuando tenemos recintos muy grandes, bueno, entonces justamente la diferencia del directo con el early reflection y con la reverberación o con el tail, pues es considerable por la distancia, y entonces tenemos esto, ¿no? O sea, suena el directo y después suena la reverberación. Entonces, justamente el pre-delay es una manera de emular un poco la amplitud del recinto, ¿no? O no, digo, depende de la amplitud, no solamente se emula con esto, pero también tiene que ver con no solo con la amplitud del recinto, sino también qué tan alejados nosotros estemos de la fuente sonora, ¿no? Entonces, si disminuye el pre-delay, vean, ahí en teoría no tengo pre-delay, entonces en teoría no hay diferencia entre el directo, no hay diferencia de tiempo entre el directo y el sonido reverberado. Si hago esto, entonces escuchen. Entonces, creo que es claro que se escucha el golpe. Déjenme incluso buscar otra fuente. Quizá nada más para... A ver. A ver aquí. Ahí está, ¿no? Se escucha se escucha como un eco, ¿no? Porque está sonando el directo y luego por el pre-delay, que son de 250 milisegundos, que es bastante, entonces se escucha el pre-delay, perdón, se escucha la reverberación 250 milisegundos después. Entonces, repito, se escucha el directo y la reverberación sonará 250 milisegundos después, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se escucha el eco
y la reverberación sonará 100 milisegundos después, y aquí, bueno, aquí 5 milisegundos después, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el pre-delay. El pre-delay lo van a encontrar quizá no en todos los reverberadores, pero sí en varios, entonces es importante tenerlo. Y luego, por ejemplo, déjenme, nada más voy a mostrarles como los generales que pueden encontrar en varios reverberadores. Este size justamente es el que le va a dar también la emulación de qué tan grande será el recinto, qué tan pequeño. Por ejemplo, uno así. Déjenme poner aquí. Entonces, ok. Obviamente si lo hago más pequeño, el size, cambia el sonido de la reverberación, ¿no? Aquí de nuevo vean que lo voy a hacer un poco más pequeño. Conforme lo hago más pequeño se convierte en lo que se conoce como un filtro de convolución o un filtro de peine, ¿no? Ok. Luego el decay time, que este sí también lo van a encontrar en todos los reverberadores o en la mayoría, es el tiempo de decaimiento de la reverberación en sí, o sea, cuánto se va a tardar la reverberación en desaparecer. Entonces, también esto va a ser como una va a ayudar a emular el tipo de recinto de acuerdo a la arquitectura. Por ejemplo, si yo aumento mucho el decay time, tendré una reverberación muy larga. Entonces, escuchen, ¿no? A diferencia de que si lo pongo así súper corto, ¿no? Es bastante distinto, ¿no? Incluso, déjenme poner esto aquí. Déjenme. Ok. Conforme aumento, voy a subir el volumen. Voy a bajar el size. Voy a bajar el pre-delay. Voy a aumentar el tiempo de decaimiento, o sea que la reverberación sea más larga. Y ahí dura bastante, ¿no? 14 segundos, o sea, es una reverberación. 30 segundos, ahí va. Está una reverberación para siempre, ¿no? Se queda para toda la eternidad ahí, ¿no? Entonces, bueno, esos serían como los controles básicos, ¿no? Y obviamente este es el dry y el wet, que es la cantidad de reverb del efecto que le voy a poner. Como lo estoy usando ahorita en paralelo, y yo les recomiendo usar casi siempre la reverberación en paralelo. Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver muy específicamente cómo usar la reverberación o los tipos las maneras de usar, las distintas formas de usar la reverberación. Pero bueno, aquí cuando lo usen en paralelo, obviamente úsenlo completamente al 100.